Bien, entonces pues fíjate cómo acá, en este punto, pues ya saqué un pseudocódigo que es el que vamos a analizar ahorita. Vamos a hacer acá esto y le ponemos en este punto una captura. Nos lo ponemos justo por acá. Y en realidad es lo que vamos nosotros a ver en este curso. Además vamos a ponerlo con más grande para que no nos... para ver qué es verdaderamente lo importante de este diagrama. Nos lo ponemos y nos lo pegamos justo por acá. Y ahí lo tenemos. Como yo te dije, acuérdate que una promesa representa el resultado de un cálculo asíncrono, como ya sabemos. Entonces aquí fue lo primero que estamos viendo, que recuerda que fetch devuelve un objeto promise. Por eso nosotros acá en este punto, fetch, como sabemos que retorna una promesa, lo metimos en una variable que se llama promesa 1. Que cuando se fulfilled, es decir, cuando se resuelve con éxito, esa es la palabra, lo que vamos a ver aquí, resolver versus resolver con éxito. Resolve en sí mismo significa resolver y fulfilled significa resolver con éxito. Esa es la pequeña diferencia si lo queremos ver, por decirlo de una manera. Vamos a ponerle por acá. Resolve es igual a resolver simplemente en su totalidad. Y fulfilled es igual a resolver con éxito. Esa es como que la pequeña diferencia, un enfoque, una forma de verlo, por decirlo de alguna manera. Resolve o resolved, también lo vas a ver como resolved, son dos cosas completamente diferentes. Resolve en sí mismo significa solamente resolver. Y fulfilled significa resolver con éxito. Por eso lo voy a marcar con subrayado. Entonces a grandes rasgos vas a ver que eso es la diferencia entre resolve y fulfilled. Sin embargo, pues hay veces que estos términos los suelen confundir. Pero pues, valga la redundancia, a veces, pues eso así que es, pues puede ser términos intercambiables. Entonces vamos con esta primera nota que acabamos de ver. Y luego dice, vamos a continuar con fetch. Estamos trabajando con fetch porque acuérdate que pues fetch es lo más normal que vas a usar, pero acuérdate que fetch detrás de las escenas es una promesa. Este objeto response tiene métodos como text, que ya vimos, como text, como JSON, entre otros métodos para request, para pedir el body, para request significa solicitar, para request el body de la response HTTP en varias formas. Entonces que te vamos a volver a leer y dice, fíjate que aquí en cálculos en JavaScript asíncrono se ocupa mucha teoría. Dice, este objeto response tiene métodos como text, como JSON, entre muchos otros, para request el body de la response en varias formas. Para request el body en varias formas. Entonces el response, pues entre muchas formas, entre otros métodos que tiene, pues es el método text. Por ejemplo, fíjate, vamos a ver aquí. Vamos a ponerle aquí response JavaScript. Y vamos a ponerle por acá este. Siempre que entres a la documentación de Mozilla, te recomiendo que la pongas en inglés porque es la más completa. Fíjate cómo dice la interfase response del fetch API, esta que tenemos por acá, la que estamos viendo, representa la respuesta de una request, request HTTP. Entonces, fíjate cómo tiene propiedades de distancia. Por ejemplo, la del body. Tiene, por ejemplo, la de body users. Tiene la de headers. Fíjate, vamos a abrir la de headers. Vamos viendo la de headers. Pues fíjate cómo acá lo tenemos, que ya la vimos. Tiene, por ejemplo, acá también. Vamos a poner el zoom más grande. Por ahí.
Tiene, por ejemplo, la response OK, que ya vimos. Dice propiedades solo lectura de la interfase response que contiene un booleano indicando si la respuesta fue con éxito. 200, acuérdate que significa con éxito, y 404, pues es un error de no encontrado. Y tiene el status, que dice que el código de estado de la respuesta. 200 para éxito, lo que ya vimos. Y tiene métodos estáticos, error y redirect, que no los hemos visto. Y luego tiene métodos distancia, que es el JSON que ya vimos. Dice retorna una promesa que se resuelve con el resultado de analizar el body de la respuesta como JSON. Y el de text, fíjate cómo ellos utilizan resolves. Resolves, como te digo, en sí mismo simplemente significa resolver. En la programación, cuando tú escuches el término resolver, significa que, por ejemplo, se reduce a un valor. Por ejemplo, cuando tú procesas una sentencia de asignación, pues simplemente se va a resolver de forma inmediata porque es una asignación. Por ejemplo, cuando tú ves una variable en un código, por ejemplo aquí promesa 1 es una variable que se va a resolver al resultado de esta expresión. ¿Y cuál es el resultado de esta expresión? Pues es una promesa. Entonces promesa 1 se va a resolver a una promesa. Entonces el término resolver lo puedes ver como en matemáticas. Por ejemplo, cuando hay una operación, por ejemplo una ecuación cuadrática, decimos que se resuelve, es decir, que llegamos a un resultado. Entonces el término resolver simplemente es lo mismo en programación como en matemáticas. Por eso de una manera, resolver significa llegar a un resultado. Entonces, pues fíjate cómo dice, retorna una promesa que se resuelve con el resultado de esto. Entonces quiere decir que si se resuelve con el resultado de la respuesta en body, pero se va a hacer fulfilled cuando ese resolvimiento se haga con éxito. Por eso yo te digo que la principal diferencia entre fulfilled y resolve, que se suelen utilizar indistintamente, es que resolver simplemente significa resolver, valga la redundancia, y fulfilled significa resolver más con éxito. Entonces, pues ahí lo tenemos. Y luego siguiendo por acá, pues tiene el método text y todo muy bien. Entonces, pues como te digo, que pues la nota que tenemos por acá tiene o te ofrece varios métodos. Entonces dice por acá, vamos a continuar. Pero como el body o el cuerpo, como lo quieras ver. Digo body porque casi siempre se ocupa ese término. Pero como el body puede no haber llegado todavía, estos métodos deben return significa devolver objetos promise. Estos métodos deben retornar objetos promise. Y efectivamente es lo que nos dice la documentación. Fíjate cómo text retorna una promesa y JSON también retorna una promesa. Entonces fíjate, si la vemos, dice el método JSON de la interfaz response toma un flujo de response y la lee hasta su finalización y retorna una promesa que se resuelve con el resultado del body como JSON. Entonces, pues, efectivamente, el text y el JSON retornan otros objetos promise. ¿Y por qué retornan unos objetos promise? Porque acuérdate que una promesa representa el resultado de un cálculo asíncrono. No te pueden ahora sí que retornar algo que no sea una promesa porque se supone que siempre va a haber latencia cuando hagamos una petición HTTP. Por eso ellos te lo otorgan como una promesa y acuérdate que una promesa es asíncrona. Entonces ellos no te pueden dar la respuesta de forma inmediata, sino que lo tienen que hacer de forma asíncrona. Por eso estos métodos recurren a su vez a promesas para poder encadenarlas, como ya vimos. Pero vamos a dejarlo para el próximo video. Saludos.